los tipos de sinapsis que tienen el sistema nervioso central. Hemos podido observar, digamos, los principales circuitos y los principales medicamentos que nosotros tenemos dentro del sistema nervioso central. Entonces, ahora vamos a avanzar un poco más y vamos a hablar ya sobre fármacos. Hemos visto la semana pasada, pues ya hemos visto 3 grupos farmacológicos, ¿no? Benzodiazepinas, anticonvulsivantes, hemos visto antipsicóticos, anestésicos generales, analgésicos opioides, y todo lo que nosotros hemos podido más o menos ver en estos grupos farmacológicos es que ninguno de ellos crea ninguna función dentro del sistema nervioso central, ¿no? Lo que hacen es potenciar o inhibir alguna función del sistema nervioso central. Bueno, esta semana nos va a ocupar 2 capítulos, 2 grupos farmacológicos más, en los cuales nosotros muchas veces hemos podido observar que son patologías que están muy frecuentemente, sobre todo la del día de hoy, ¿no? Muy en boga, es quizá una de las patologías que más está en este momento en auge dentro de nuestra sociedad, que es la depresión, ¿no? Y el tratamiento a veces no es el más adecuado por el desconocimiento. A veces es fácil indicar un tratamiento con un antidepresivo X que ustedes lo leen por ahí o el médico lo lee por ahí, tómate esto, le dicen, ¿no? Sin embargo, no saben las implicancias. Las implicancias se tiene que tomar un antidepresivo. Muchas veces tenemos que manejar sobre todo los efectos colaterales de estos medicamentos, porque como han visto, los medicamentos que hemos ido estudiando, todos los grupos farmacológicos, si bien actúan sobre determinados receptores, también tenemos problemas porque sobre otros receptores hacen otro tipo de efecto, y entonces tenemos lo que llamamos los efectos colaterales, ¿no? Eso es lo más importante que tenemos que ver ahora. Entonces vamos a comenzar con el capítulo de antidepresivos el día de hoy. Bien, entonces como toda droga vamos a tratar de entender al inicio la fisiología de la depresión. Tenemos diferentes teorías dentro del origen de la depresión, ¿no? Tenemos depresiones exógenas y depresiones endógenas, depresiones menores, depresiones mayores, que no son tema de curso realmente, pero les voy a hacer una introducción muy leve sobre esto, ¿no? En su libro hacen una introducción más o menos amplia sobre lo que es la depresión, y hay una teoría, sí, que me parece que es una de las que más en boga está, que está en su libro, que es la disminución del factor de desarrollo neuronal, ¿no es cierto? Ustedes saben que de todas las emociones que nosotros tenemos, todas se ubican dentro de lo que es el hipotálamo, el hipocampo, ¿no? Toda la zona basal del cerebro, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que no solo nosotros podemos sufrir depresiones, sino también las especies menores que tienen este tipo de desarrollo en sus cerebritos, también pueden sufrir depresiones, ¿no? Y esta depresión se ve muchas veces a diversos factores. Podemos tener depresiones exógenas, ¿no? En las cuales tienes un problema familiar, un problema personal, un poco se altera la neurotransmisión, ¿no? Que se basa en serotonina principalmente y en noradrenalina como neurotransmisores, digamos, excitatorios de las neuronas posinápticas, ¿no? En estas zonas. Y al haber menos formación o menos secreción de serotonina o una alteración en sus receptores, entonces va a haber una tendencia a la hiperpolarización o no despolarización, mejor dicho, de estas neuronas, ¿no? En esta zona. Bueno, esa es la primera parte, digamos, hay depresiones exógenas que, como les digo, son problemas personales, digamos, son los más tratables, no solamente con medicamentos, sino con apoyo emocional y todo. Pero hay depresiones endógenas en las cuales ni nosotros mismos sabemos cuál es la causa. Una de las causas que nosotros podemos inferir es, por ejemplo, que el estrés permanente, constante, con secreción de cortisol en gran cantidad, inhibe la formación de este factor de desarrollo neuronal en esta zona del hipotálamo. Entonces, al inhibir el factor de desarrollo neuronal, va a inhibir la formación de receptores de serotonina. Así tengas toneladas de serotonina, no tienes receptores suficientes como para estimular las neuronas posinápticas. Entonces, eso es lo importante, pero no solamente está la serotonina, ¿no? También tenemos neurotransmisores excitatorios como las aminas, las monoaminas, las catecolaminas, como la dopamina, noradrenalina, adrenalina, que también estimulan, ¿no? El estado emocional de un paciente, la excitación emocional, todo. Y hemos visto que hay receptores alfa 1, alfa 2 presinápticos, todo ese cuento que ya lo hemos visto cuando hemos hecho neurotransmisores. Y otro de los neurotransmisores que está implicado en esto es la acetilcolina, pero la acetilcolina de una manera diferente que la vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase.
Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, una clara forma en que se va regulando la secreción de serotonina, ¿no es cierto? Entonces, la serotonina, así como la noradrenalina, se forma en la vesícula presináptica, en el soma neuronal, viaja, se coloca en el axón, se espolariza la neurona y la neurona vierte su serotonina a la hendidura sináptica y la hendidura sináptica es captada por un receptor posináptico, ¿no es cierto? El cual es un receptor metabotrópico. Entonces, por ahí entonces ya vemos el trabajo de la serotonina, similar al de las catecolaminas. Entonces, ¿cuál es la zona de la acción básica en este lugar? Es en la zona de la base del cerebro, en todo lo que es el hipotálamo, el hipocampo, ¿no? La zona del hipófisis, y toda esa zona, las amígdalas cerebrales que tienen que ver con la formación de la serotonina y con la excitación en esta zona del cerebro. Básicamente ahí es donde se altera. Entonces, los perritos, los gatitos pueden sufrir depresión, pueden sufrir depresión. ¿Y cuáles serían digamos, las hipótesis biológicas, ¿no es cierto? La dopamina produce alerta, la norepinefrina produce atención, placer, motivación, etc. Y la serotonina produce ansiedad, ¿no? Entonces, generalmente puede haber una disfunción en el número de receptores cuando hay disminución del factor de crecimiento, de desarrollo neuronal. Les reitero, esto se debe generalmente al exceso de cortisol y el exceso de cortisol se debe generalmente al exceso de estrés, ¿ya? Entonces, esto nos puede llevar finalmente a una depresión, ¿no? Entonces, la depresión con todo su cuadro patológico y todo eso, ¿no? Entonces, también puede haber una disminución en la secreción misma de las monoaminas cerebrales, es decir, serotonina y las catecolaminas, ¿no es cierto? Puede haber también eso. Entonces, la hipótesis neuroquímica de la depresión es la disminución de las aminas biológicas. Y igual es una hipótesis neuroendocrina de la secreción, es cuando existe un exceso de cortisol o una disminución de la hormona tiroidea, de las hormonas del crecimiento, es decir, una disminución en la función de la hipófisis, ¿no es cierto? Y también hay una hipótesis genética en la cual es el trastorno bipolar, ¿no? Periodos de depresión, periodos de manía, periodos de depresión, periodos de manía, es decir, hay periodos donde hay disminución de los neurotransmisores y hay un periodo de aumento de excitación. Lo que habíamos visto la semana pasada con la psicosis, ¿no? Que había un exceso de dopamina y todo ese cuento. Entonces, ¿qué hace pues el cortisol? El cortisol, pues, al tener exceso, ¿no? En un estrés ahí, las glándulas suprarrenales producen exceso de cortisol, ¿sí? Este exceso de cortisol produce una retroalimentación negativa, altera la función de la neurohipófisis, ¿no? Y disminuye toda la formación de las hormonas que se liberan por la hipófisis anterior. De la misma manera, también disminuye entonces el factor de crecimiento neuronal, de desarrollo neuronal, en la neurohipófisis. Cuando tenemos una superestimulación de los receptores de serotonina, que son los 5-HT2, tenemos agitación, ansiedad, insomnio, disfunción sexual, pánico. Y cuando tenemos una disminución de su acción, es decir, bloqueamos estos receptores, disminuye la ansiedad, hay un aumento en la sedación, se intensifica el sueño, pero no hay una disfunción sexual. Esta parte todavía se está estudiando por qué pasa esto. Cuando falla el sistema noradrenérgico hay una hipoactividad más bien, ¿no? Alteración de la memoria, cansancio, sí, alteración de los procesos de información, es decir, de la vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En cuanto a la serotonina tiene dos tipos de receptores, básicamente. En realidad son 6 tipos, pero básicamente vamos a trabajar con 2 tipos. Los 5-HT2 y los 5-HT1, ¿no? Los receptores de 5-HT2 son los receptores posinápticos, es decir, cuando la serotonina se libera porque es estimulada por la misma serotonina, ¿no? Entonces, ahorita primero vamos a comenzar de atrás para adelante. Entonces, al liberarse la serotonina, estimula los receptores 5-HT2, ¿no es cierto? Y estos 5-HT2 comienzan a hacer su acción en la neurona posináptica, ¿sí? Ingresan por su receptor metabotrópico, hacen su acción con el fosfatidilinositol, ¿no? El IP3, ¿no? Y comienza su acción metabotrópica en la neurona posináptica, excitando la neurona posináptica. Esta misma serotonina, cuando es liberada, es recaptada en la neurona presináptica por los receptores 5-HT1, ¿sí? Y los receptores 5-HT1, al captarlos, entonces, otra vez ingresa también a la proteína G, pero en este lado es su segundo mensajero, el AMP cíclico, y el AMP cíclico se encarga de la liberación de serotonina. Y entonces nosotros tenemos un círculo ahí, ¿no? Por supuesto, acá la serotonina también es metabolizada, ¿no?
pero una parte recaptada, y esto nos sirve también para la liberación de serotonina, y haciendo un estado permanente de estabilidad emocional. Bien, entonces acá tenemos nosotros los 5-HT2, los receptores prosinápticos, ¿no? Y comienza la traducción neuronal, ¿no? Y se ha visto también que hay una traducción genética incluso de esta zona. En cambio, y los 5-HT1 son recaptados, aquí más bien la proteína G con AMP cíclico, acá y con inositol trifosfato, ¿no? Con fosfatidil-inositol, perdón. Ingresa, y al ingresar, produce la liberación, ¿no? La liberación de las vesículas de serotonina, ¿no? Y entonces se libera la serotonina y actúa sobre la neurona postsináptica. Entonces, los receptores de serotonina son pues hasta 6, 7 subtipos, ¿no? Básicamente nosotros vamos a hablar sobre el subtipo 1 y subtipo 2, ¿no? El primer receptor caracterizado totalmente fue el receptor presináptico 5-HT1, ¿no? Que actúa con la proteína G, igualmente el 5-HT2 sobre otro tipo de proteína G. El 5-HT3 es un canal iónico, netamente ionotrópico. Entonces, les vuelvo a reiterar, entonces los 5-HT2 son 4 tipos de 5-HT2 unidos todos a proteína G, ¿no? Que actúan sobre el receptor. Todos son proteína G. En el receptor presináptico, el 5-HT2 o 5-HT1, lo que se encarga es de liberar a AMP cíclico y iniciar acciones con el calcio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el calcio es el que finalmente hace que se unan las vesículas presinápticas y se libere la serotonina, ¿no es cierto? ¿Qué ligandos tenemos para el 5-HT1, 5-HT2? Tenemos, por ejemplo, la vasopresina, la serotonina, la histamina, adrenalina, calcitonina, glucagón, ¿no? Todas las hormonas que tenemos. En cambio, esta es la otra enzima, la enzima monoaminérgica, que también está como un neurotransmisor, que también nos apoya al estado emocional, ¿no es cierto? Al equilibrio, a la excitación, ¿no? A la liberación de emociones, ¿no? Igualito, ¿no es cierto? Tenemos una liberación de monoaminas con sus receptores y una recaptación de monoaminas con sus receptores. Y recordemos aquí que tenemos dos enzimas que nos ayudan a la metabolización de las monoaminas, ¿no? La catecol o metiltransferasa y la monoaminoxidasa, enzimas que ayudan a la liberación, que ayudan a la metabolización de las aminas. Ahora vamos a recordar una cosa. Las aminas en sí no se encargan solo solo del sistema nervioso central, para darnos el estado de alerta, el estado placentero, todo eso, ¿no? Sino que las aminas también son liberadas a nivel, digamos, general, a nivel sistémico. Y entonces nos comienzan a producir excitación que ustedes ya han visto en la primera parte de farmacología, la han visto en fisiología, ¿no? Que comienza a estimular los receptores alfa, produce vasoconstricción con la consiguiente hipertensión, produce estimulación de los receptores beta 1 con la consiguiente taquicardia, ¿no? Midriasis, etc. Lo mismo produce, igualito. Entonces, el exceso de catecolaminas también a nosotros podría no ser benéfico. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Igual pasa que tenemos disminución de la formación de catecolaminas o alteración en sus receptores postsinápticos a nivel del sistema nervioso central. ¿Y por qué se alteran? Esa es la hipótesis que les habíamos comentado al inicio. Por factores neuroendocrinos, por el exceso de cortisol, que nos lleva finalmente a una alteración, por feedback negativo, nos lleva a una alteración en el hipófisis anterior y secreción de todas las sustancias que nosotros producimos, o por una alteración en los receptores, porque también lo mismo produce una disminución en el factor de crecimiento neuronal en esta zona, ¿no? Entonces, los factores externos se ha visto que influyen mucho en lo que es la depresión endógena, ¿no? O sea, muchos factores externos. Y no es que nosotros todos no tengamos predisposición a ser depresivos, lo que pasa es que cada uno, por su personalidad, maneja su estrés de manera diferente, el entorno de manera diferente, y esto nos podría llevar a tener ese tipo de depresión. Ustedes saben que en el Perú, actualmente, hace unos 8 años, 10 años atrás, no teníamos prácticamente psiquiatras. En Tacna había 2 psiquiatras, en Ayacucho un psiquiatra, en Iquitos había un psiquiatra. Llegaban a ganar los psiquiatras en ese tiempo sueldos obscenos, ¿no? Como 15.000 soles 15 días en Iquitos y 15.000 soles en Lima. No era un déficit, entonces, pero esto no estaba bien por los psiquiatras, pero también nos alteraba el estado de salud mental del país. Entonces, una de las prioridades actuales de salud del país es la salud mental. Entonces, se ha estimulado la formación de psiquiatras y psicólogos en su rama, pero psiquiatras a nivel nacional. Entonces, ahora ya en Tacna tenemos como 10, 12 psiquiatras, me parece, trabajando. En todas las provincias ya han comenzado a tener sus psiquiatras, ¿no? Eso ha hecho que ya veamos la salud mental de otra manera. Sin embargo,
Esta es una, digamos, una epidemia silente que tenemos, que es la salud mental del país, ¿no? Entonces, aquí más o menos ustedes, para que vean los receptores, ¿no? Los receptores de noradrenalina, el receptor alfa 1, ¿no? En la membrana presináptica y el receptor alfa 1 en la membrana alfa 1, en la membrana posináptica, ¿no? Se libera la norepinefrina, actúa sobre su receptor posináptico y acá en la hendidura se puede recaptar por los receptores alfa 2, que ya ustedes lo han visto seguro bastante, o se puede metabolizar por la catecolometiltransferasa o la monoaminoxidasa. Es importante que ustedes se acuerden de este poquito, este pedacito, porque las drogas que vamos a tratar, todas tratan sobre este manejo, ¿no? Entonces, los antidepresivos son medicamentos psicotrópicos que trabajan a ese nivel, que ayudan a utilizar mejor los neurotransmisores que tenemos nosotros, ¿no? Lo que hacen es que a través de distintos mecanismos, ¿sí?, de acción, puedan mejorar el trabajo de los neurotransmisores que tenemos normalmente nosotros. ¿Cuál es el problema? Que su efecto no es inmediato. O sea, si tú le dices a un paciente, vamos a tratar su depresión, digamos que está en un centro de salud, ¿no? Y le comienzan a dar antidepresivos, y a los 3 días viene el paciente y le dice, no, no me he hecho nada, y se van a otro médico, el otro médico le dice, ah, sí, no te va bueno, y le cambia el antidepresivo, no te he hecho nada. Y vuelve a ir, y al final de varias semanas, eh, va, va, eh, va donde otro médico y le dice, ah, ya, toma, sigue tomando el antidepresivo, y le hace mejor. Ah, ese es el buen médico. Lo que pasa es de que estos antidepresivos, para juntar la cantidad de efecto que necesitan, una buena cantidad de neurotransmisores, comience a actuar permanentemente, demora casi 2 semanas en actuar, ¿ya? Entonces, más o menos 15 días, no es rápido el efecto. Entonces, eso hay que decirle al paciente, eso hay que comunicarle al paciente y decirle, ¿sabes qué? Va a demorar un poquito en entrar en efecto. Estos antidepresivos se clasifican de diversas maneras, ¿sí? Hay antidepresivos selectivos y no selectivos, ¿ya? Por ejemplo, los no selectivos son los antiguos, los antidepresivos tricíclicos. Vamos a ver ahorita su efecto, pero son los más antiguos que utilizábamos nosotros. Está en su libro también. Los no selectivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? ¿Cuál era la monoaminoxidasa? La enzima que metabolizaba la hendidura sináptica, las catecolaminas. ¿Sí? Catecolaminas, es decir, norepinefrina, adrenalina, ¿no? Dopamina, ¿no? La monoaminoxidasa. Y los selectivos, que trabajan sobre los inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, trabajan sobre los receptores 5-HT1, ¿no es cierto?, que son presinápticos y evitan que se recapte la serotonina para tenerla más tiempo en la hendidura sináptica. Y hay otros inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, es decir, como ambos tenemos, como ambos medicamentos tenemos receptores, como ambos tipos de sustancias amínicas tenemos receptores presinápticos, los 5-HT1 y los alfa-2, entonces nosotros bloqueamos estos receptores para hacer que la serotonina y la norepinefrina tengan más tiempo en la hendidura sináptica, ¿no? Entonces, estos son los tipos de medicamentos. Entonces, vamos a clasificar los antidepresivos, inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas, antidepresivos tricíclicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los más antiguos? Amitriptilina, imipramina, trimipramina. Amitriptilina, ustedes todavía van a la farmacia y encuentran amitriptilina. ¿Por qué? Porque nosotros lo usamos mucho para terapia de dolor. Otro uso, otro manejo, por favor, pero se usa. Inhibidores, pero son estos inhibidores no selectivos de la recaptación de aminas, es decir, inhiben cualquier amina que se vaya a recaptar, ¿no? Es decir, puede ser serotonina, puede ser noradrenalina, incluso inhiben la recaptación de acetilcolina. Los son inhibidores selectivos de la noradrenalina, solo noradrenalina, la reboxetina. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuál es lo más usado ahorita acá? Fluoxetina, sertralina, paroxetina. Estos, aminas secundarias, ¿ya? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Hasta ahí? Vamos con lo que hemos visto. Inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la MAO, es decir, evitan el metabolismo de la norepinefrina en la hendidura sináptica, ¿no? Acá tenemos la moclobemida, ¿ya? Que es la que más hay acá en el Perú. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y norepinefrina, ¿no? La venlafaxina
y la duloxetina. La venlafaxina era. Y bueno, y hay otros que son, que vamos a verlos al final, que son un grupo mixto, que son la mirtazapina, ¿no? O la trazodona, que vamos a verlos más adelante. Entonces, básicamente, ¿cuál es la clasificación? Inhibidores no selectivos, es decir, cualquier cosa. Inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina solita, otros de la recaptación de serotonina solitos, ¿no es cierto? Otros inhibidores del metabolismo de las catecolaminas por la monoaminoxidasa, ¿sí? ¿No? Otros inhibidores selectivos de la captación de ambos, de serotonina y noradrenalina, ¿no? Y al grupo mixto. Entonces tenemos ya, creo, la clasificación bien establecida. Lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los antidepresivos? ¿No? Los de primera generación, los antidepresivos tricíclicos, los no selectivos, que actuaban sobre los receptores, ¿no? Presinápticos de todo tipo, adrenalina, serotonina, inhiben la recaptación de la acetilcolina, todo ese cuento, ¿no? Los de segunda generación, los selectivos de la solo serotonina, es decir, actúan sobre los 5-HT1. Los de tercera generación, típicos, inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, otros de la norepinefrina y de la serotonina, ¿sí? Y finalmente tenemos los inhibidores de la monoaminooxidasa, ¿no? Que evitan que se metabolicen las catecolaminas en la hendidura sináptica. ¿Cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es tener mayor cantidad de neurotransmisor en la hendidura sináptica. Aquí no estoy creando receptores, ¿no es cierto? No estoy creando receptores, ni estoy aumentando la formación de ningún neurotransmisor. Lo que estoy haciendo es que el neurotransmisor formado no se recapte con tanta facilidad y que tenga más tiempo en la hendidura sináptica. Esa es la función básica de los antidepresivos. La mayoría se absorben por el tracto gastrointestinal, no hay ninguna por vía endovenosa, ¿sí? Tiene un efecto rápido, grande de primer paso, o sea, se metabolizan por eso para alcanzar su pico plasmático, entonces demora un poco más. Hay metabolitos activos. La amitriptilina tiene la nortriptilina, ¿no es cierto? Entonces, los de primera, segunda generación tienen más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Lo mismo. Entonces, los antidepresivos tricíclicos, que impiden la captación de serotonina y noradrenalina, aumentan los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Al aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina en el sistema nervioso central, también van a bloquear los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? Porque es una competencia permanente en nuestro organismo, ¿sí? ¿Lo recuerdan eso? Cuando hicieron sistema nervioso autónomo, en todos hay receptores muscarínicos y nicotínicos, muscarínicos y adrenérgicos, en un equilibrio permanente. Pero si yo comienzo a darle más noradrenalina al paciente, entonces genero más noradrenalina, entonces el paciente va a estimular más los receptores adrenérgicos que los receptores muscarínicos, y entonces voy a tener efectos anticolinérgicos, boca seca, estreñimiento, porque recuerden que quien genera más secreción salival, ¿quién es el que moviliza el intestino? Es el parasimpático, visión borrosa porque hay dilatación, hay miosis, no hay una alteración en la motilidad del cristalino, del iris, ¿no? Hay retención urinaria y hay reflujo gastroesofágico, efectos anticolinérgicos que son muy frecuentes. Entonces, cuando uno toma un antidepresivo, tiene que avisarle eso a su paciente porque va a tener muchos efectos colaterales. Los efectos cardiovasculares son hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque con un antidepresivo lo que estoy haciendo es bloquear, ¿no es cierto?, los receptores, ¿sí? Los receptores. Entonces, cuando bloqueo los receptores, entonces puedo producir que haya una vasodilatación, ¿no? Palpitaciones, alteraciones de la conducción cerebral, todo eso, ¿no? El sistema nervioso central debido al exceso de norepinefrina, temblor, sedación, estímulo, mioplonía, convulsión, etc. Bueno, y puede haber alteraciones como ganancia de peso, disfunción sexual, impotencia, etc. Entonces, ¿cuáles son los efectos colaterales, los efectos indeseables en los primeros días? Los efectos cardiovasculares. Y en las horas o días después de semanas, las respuestas sinápticas, pues, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los más populares a nivel mundial, la fluoxetina y la paroxetina deben ser los más vendidos a nivel mundial actualmente, sobre todo en los países de primer mundo, ¿sí? Inhibe la recaptación de la serotonina 10 veces más que los selectivos de la noradrenalina, ¿no? 10 veces más, o sea, inhibe la recaptación de la serotonina. Pero como inhibe la recaptación de la serotonina, también disminuye la producción presináptica de los receptores, ¿no? Entonces, sensibiliza a los receptores a
a que disminuya su cantidad, ¿sí? Disminuye también la forma transportadora de estos receptores. Y lo que hace, como disminuye los receptores, lo que hace es comenzar a estimular que comiencen a formarse células, ¿no? Que vayan generando más receptores. ¿Por qué? Esta es una respuesta a la baja, le decimos. ¿Cómo es una respuesta a la baja? Si ustedes disminuyen, bloquean los receptores presinápticos, al bloquear los receptores presinápticos, la serotonina se produce menos. Al producir menos serotonina, ¿no es cierto? Entonces comienza a salir hacia esos otros receptores. Los otros receptores dicen, hay poca serotonina. Esa poca serotonina es la plasticidad neuronal, ¿no? Tengo que conseguir más receptores y como les decía, había estímulo genético, entonces comienzan a formar más células con muchos receptores. Llega el momento que tienen tantos receptores que utilizan la poca serotonina que tienen y más o menos estabilizan digamos, el trabajo emocional del paciente. Entonces, la fluoxetina es la más popular con la paroxetina o la sertralina, ¿no? Esta es la fluoxetina, ¿no es cierto?, que actúa sobre los receptores presinápticos y inhibidor selectivo de los receptores de serotonina. Y su mecanismo de acción ya es el que les dije. Entonces, la fluoxetina, generalmente, actúa en una biodisponibilidad por vía oral. A las 6 o 8 horas comienza recién a llegar a su pico, pero como les digo, para llegar al pico plasmático efectivo, tiene que ser por lo menos un par de semanas. Con la alimentación parece no haber problemas para su elevación, ¿sí? Tiene un alto volumen de distribución y alta unión a proteínas, ¿ya? Alta unión a proteínas. Tiene metabolismo hepático, ¿no? Con sus metabolitos que son activos, pero no tienen el mismo efecto que la droga principal. Se elimina de forma renal, ¿no? Se elimina de forma renal. La fluoxetina, puede disminuir la ansiedad, puede producir ansiedad, nerviosismo, insomnio. Esto es cuando ya estamos trabajándola durante bastante tiempo y entonces ya tenemos más acción de la serotonina. Entonces ya hay que comenzar a titular la dosis. ¿Qué otras cosas puede producir en el sistema gastrointestinal? Anorexias, náuseas, diarrea, etc. Y puede producir también reacciones graves, síncopes, arritmias cardíacas, ¿no? Anomalías en la prueba de función hepática, etc. Cuando nosotros tenemos demasiada cantidad de serotonina, entonces hay una sobreestimulación de las vías serotoninérgicas a nivel del hipotálamo, el hipocampo, ¿no? Y podemos producir mioclonías, hiperreflexia, temblor, confusión, fiebre, sudoración, etc. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, hay dos monoaminoxidasas, ¿no? Es la MAO-A, que es para la norepinefrina, la serotonina y la tiramina, y la MAO-B, que es para la dopamina principalmente, que lo vamos a ver mañana. Entonces, estos inhibidores de la monoaminoxidasa lo que hacen es disminuir el metabolismo de la norepinefrina y de la serotonina, haciendo que estén más tiempo en la hendidura sináptica, estimulando más a los receptores, ¿no? Durante más tiempo a los receptores. Entonces, también tenemos que ver acá, por ejemplo, el efecto de los IMAO. Entonces, nosotros tenemos mayor cantidad de neurotransmisores durante más tiempo, ¿no?, en la hendidura sináptica, produciendo un efecto mayor sobre el circuito neuronal. Esto es importante porque no solamente vamos a producir esto, sino que también vamos a producir un efecto cardiovascular importante, porque no estamos metabolizando catecolaminas, ¿no? Y las catecolaminas saben que tienen un efecto muy importante, ¿no? Entonces, lo importante de esto es mantener los neurotransmisores con sus receptores, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Con los receptores. Si nosotros podemos hacer que haya más neurotransmisores, ¿no?, dentro de la hendidura sináptica y estimule mayor cantidad de receptores, entonces el paciente va a tener mayor posibilidad de recuperar los circuitos neuronales que había perdido con el inicio de su patología, ¿no? A pesar de todo esto, aparentemente, miren qué bonito se ve, ¿no? Rápido lo vamos a conseguir todo. La demora, ya 15 días, el paciente va a comenzar a mejorar todo eso. El tratamiento de la depresión no solamente es de esta manera, ¿no?, sino que el tratamiento de la depresión también puede ser, el tratamiento de la depresión necesita un apoyo de psicoterapia, un apoyo psicológico, ¿ya? Es importante eso. Bueno, ¿quiénes son los inhibidores de la monoaminoxidasa? La fenilcina, sí, la tranilcipropamina. ¿Qué nos puede producir si tenemos más noradrenalina en
digamos, circulando. Taquicardia, dolor de cabeza por hipertensión, ¿no? Y midriasis, diaforesis, hipertermia, náuseas. Entonces aquí tenemos nuevamente lo que habíamos visto al inicio, ¿no? Ahora ya con más uso de razón, donde actúan los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos que actúan sobre todos los receptores y entonces ahí nos hace un múltiple efecto, son los que más efectos colaterales tienen, los antidepresivos tricíclicos, los de primera generación, ¿no? Porque actúan sobre norepinefrina, sobre acetilcolina, sobre serotonina, ¿no? Entonces, no son selectivos. En cambio, ahora en la segunda generación, que son más selectivos, que son solo inhiben la recaptación de serotonina. Los de tercera generación que inhiben la recaptación de serotonina, noradrenalina, ¿no? O solamente noradrenalina, son efectivos, pero tienen muchos efectos colaterales en lo que se refiere a efectos cardiovasculares. Y los inhibidores de la monoaminoxidasa, que también tenemos efectos cardiovasculares en buena cantidad. Pero esa es la manera de trabajar en la neurona en el antidepresivo. Los otros pues, que son más nuevos, ¿no? Aún estamos en estudios, ¿no? Entonces tenemos la macrotilina, la mianserina, la venlafaxina, que es un inhibidor de recaptación de ambos, ¿no? Serotonina, noradrenalina, pero tiene unos efectos similares a los de la recaptación de serotonina, básicamente. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, dudas de este capítulo? Es un capítulo corto realmente, ¿eh? Pero que es importante, o sea, lo hemos adoptado en farmacología porque es, digamos, importante el conocimiento